Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elena Achar. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Ruta Crítica, una mesa de debate en donde discutiremos diversos temas acompañados de los mejores personajes y líderes de opinión y especialistas para escuchar las recomendaciones de especialistas, pero también recomendaciones internacionales y las mejores prácticas que se han dado en otros países del mundo, señalándonos cuál ruta debemos de tomar en México en momentos tan críticos, en donde tomamos decisiones desde el sector público, desde el sector privado y de la academia. Y en este sentido van a marcar el destino pues, de muchísimas familias. Es por eso que el programa se llama La Ruta Crítica. En este momento, pues, contaremos con especialistas y bueno, vamos a hablar en estos momentos de la reactivación económica y de las diferentes iniciativas que se han dado a partir de la pandemia del COVID-19. Bueno, pues a partir de la llegada de la pandemia a América Latina, en algunos países de América Latina han hecho frente y han reaccionado de forma diversa para poder reactivar la economía por la crisis que se da. Si bien, si no se controla la pandemia y la crisis de salud pública, no se va a poder reiniciar o reactivar la economía. Entonces, esto vamos como de alguna manera en paralelo. La crisis golpeó a una región que de por sí ya se encontraba en una situación muy difícil, la región de América Latina y el Caribe, que creció en 2019 solamente el 0.1%. Y las predicciones anteriores a la crisis del COVID-19 de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional para 2020, de por sí antes de la crisis, se encontraban en predicciones de 1.3% y 1.6% respectivamente. De acuerdo al Banco Mundial, en 2019, Argentina se contrajo 2.2%. México, como ustedes saben, se contrajo entre 0.1 y 0.3%, mientras que en Chile creció 1.1%, al igual que Brasil, 1.1%. O sea, ya veníamos o con contracciones o con crecimientos por debajo de lo que, y con unas contracciones. Y además, la dualidad de la economía formal-informal y los riesgos de la sociedad, pues obviamente lo que vino es a exacerbar las desigualdades y el descontento social. Bueno, la CEPAL estima que la tasa de pobreza en América Latina aumentará 7.1 puntos porcentuales en 2020 hasta alcanzar 37.3%. Esto podría suponer un aumento de 45 millones de número de personas en situación de pobreza hasta llegar a un total de 231 millones de personas. Y México sería el país con mayor impacto en términos de pobreza extrema derivado de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus. De acuerdo, estos datos son de acuerdo a la CEPAL, pero también México tendrá un incremento de 4.8 puntos porcentuales en los niveles de pobreza extrema en comparación con el año anterior, o sea que pasará al 11.1%, del 11.1% al 15.9% de la población en situación de pobreza. Y bueno, en este sentido, pues lo que tenemos que hablar ya es cómo combatir esta situación y cómo reincentivar la economía, reactivarla y pues que estos números no sean nuestro destino. Es por eso que hablaremos de los apoyos dirigidos a las empresas adoptados por varios países de la región y en este sentido la incidencia en el bienestar de sus familias. Y a través de este programa también brindaremos un panorama general de las medidas que han implantado en México
como les dije, y en otros países de la región, para en este sentido tomar una ruta crítica. Y bueno, es un gusto para mí presentar a nuestros invitados para este programa. Primero, me permito presentar a Roberto Martínez Illescas. Él es director del Centro de la OCDE en México para América Latina. Enrique de la Madrid Cordero fue secretario de Turismo del Gobierno de la República. Actualmente es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Pues la primera pregunta pues sería a Roberto. Roberto, yo te quiero preguntar, ¿todos los países ya han implementado medidas, estímulos económicos para aliviar el impacto negativo provocado por la crisis y enfrentar la desaceleración económica general? ¿Nos puedes tú nombrar cuáles son las 3 mejores medidas que consideras que han tomado algunos 3 países de América Latina y el Caribe? Muy bien, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Elena. Un gusto, por supuesto, estar contigo y, por supuesto, compartir este espacio también con Enrique. Es un privilegio, Enrique, ¿no? Sí, un gusto y, por supuesto, el poder el acercarles el análisis de la OCDE. Entonces, bueno, como ya bien reseñaste, Elena, la región, particularmente la de América Latina y el Caribe, pues es una región muy expuesta a muy fuerte vulnerabilidad frente a la crisis, en razón de que, como tú ya dijiste correctamente, ya teníamos en la región un problema de muy bajo crecimiento. Teníamos además otra situación que es muy importante mencionar, y es también un reducido, de manera muy importante, reducido espacio fiscal en la región, a diferencia del que se contaba, por ejemplo, como punto de referencia hace ya en la crisis anterior, la crisis financiera del 2008-2009. Entonces, los gobiernos tienen menos capacidad fiscal frente a esta enorme crisis de la pandemia. Y pese a todo eso, también tenemos que agregarle debilidades estructurales que son además muy pronunciadas en nuestra región por el hecho de que tenemos un sector muy grande de sector informal, ¿no? De la economía informal muy grande, una muy baja cobertura de la seguridad social a la población, particularmente a la más vulnerable, la de menores recursos, grupos vulnerables también que están en áreas remotas. Entonces, ciertas características que hacen todavía mucho más difícil el haber adoptado medidas frente a la pandemia que fueron efectivas en muchos otros países fuera de la región. Por supuesto, el confinamiento, ¿no? El quedarse en casa, pues fue algo que exhibió además también otro rasgo de debilidad o vulnerabilidad estructural en América Latina y el Caribe, y es pues una profunda desigualdad, ¿no? Entonces, nunca como ahora se ha visto, pues esta cruda cara de la desigualdad de quienes sí pueden darse, bueno, vamos a decirlo entre comillas, el lujo de confinarse y de aislarse y de además mantener una base salarial que protege sus ingresos, y una vasta capa demográfica, más de la mitad de la población en algunos países como México, pues que no tienen garantizado este piso, esta red de seguridad frente a la pandemia, y que por supuesto pues el sector informal, como sabemos, la mayor parte de la gente pues no tiene acceso a seguridad social. Además tenemos el gasto de bolsillo más alto en materia de salud de todos los países de la OCDE en México, por ejemplo. Y pues vamos a corte y seguimos, no se vayan, para ver qué ruta tenemos que tomar aquí en México. En la edición de agosto de la revista Mundo Ejecutivo platicamos con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, quien enfoca los últimos meses de su gestión en iniciativas que reduzcan los impactos negativos de la crisis que ha provocado la pandemia. Entrevistamos a las principales armadoras y distribuidoras del sector automotriz, el cual será clave para la reactivación económica del país tras el impacto del COVID-19 y en el contexto de la puesta en marcha del TEMEC. También conversamos con las principales firmas de la industria de transporte y logística, para quienes la emergencia sanitaria supuso importantes retos con el aumento de compras online y el abastecimiento a través de plataformas electrónicas.
En este número, además, platicamos con directivos de las mejores universidades privadas del país para conocer sus proyectos en la nueva normalidad, en la que, entre otras medidas, impartirán las clases vía remota para cuidar la salud de los estudiantes y personal. Además, debido a que los ciberataques siguen siendo una de las formas más eficientes de vulnerar a una empresa, expertos en el tema escriben artículos donde abordan lo referente a la seguridad informática, la cual es imprescindible para toda organización. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Y bueno, regresamos aquí sobre la respuesta que han tomado y tomado acciones los diferentes gobiernos para disminuir los efectos. Ahora, Roberto. ¿Qué prácticas se pueden rescatar? Bueno, primero que nada, debo de decir que afortunadamente, pues hay por medidas, no paramos en la región. Países como Chile, por ejemplo, pasaron legislación que hacía posible y además garantizaba que hubiera población que antes no tenía protección, pero que ahora ya la tienen en cuanto a recursos económicos y subsidios, además de garantías laborales. Me refiero a los profesionales independientes, ¿no? Que también, o sea, es una capa importante de capital humano que no tenía ninguna protección social y que ahora la tiene, de acuerdo con legislación chilena que recién pasaron hace ya unos 2 meses y medio, casi 3 meses para hacer frente a la pandemia y no dejar en el desamparo a una capa muy importante de profesionales, porque además se trata de gente con nivel educativo importante en el caso de Chile. Entonces, un cambio en legislación laboral, o cosas que se hicieron en un país que no es miembro de la OCDE, pero que es cercano, que es Brasil, que no escatimó en movilizar recursos para poner un paquete de apoyo tanto a empresas como a población en situación de vulnerabilidad, y eso llevó a Brasil a juntar cerca de 7% del PIB, que es una cifra impresionante, para armar un fondo y además, bueno, con medidas de carácter muy reconocibles en el ámbito político, en el sentido de que hubo una visión de Estado que permitió que se ampliara o se subiera el techo de endeudamiento de Brasil, en el entendido de que pues, en estas crisis es cuando hay que romper el cochinito, ¿no? Hay que buscar entonces los recursos para poder mitigar el fuerte golpe económico y social. Entonces, en Brasil, pues, se extendieron los programas sociales y se garantizó además una especie de seguro de desempleo, lo cual es muy interesante. Súper. No, pues ya nos dijiste 2 países que le apostaron, digamos, a reactivar la economía y, como tú dices, de alguna manera recurrieron incluso a deuda para reactivar la economía. Y interesante, un seguro de desempleo. Si quieres, abordamos más adelante, pues, lo que hicieron otros países. Y bueno, Enrique, como podemos observar, como nos dice Roberto, se han implementado políticas públicas enfocadas a apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo líneas de financiamiento específicos, como nos platicó Roberto, préstamos con intereses bajos o cero intereses, pago a salarios a través de fondos públicos, aplazamiento de pagos de préstamos, etcétera. Bueno, Enrique, ¿tú consideras que las medidas de apoyo económico que ha tomado el gobierno de México son adecuadas o suficientes? Y bueno, de no ser así, desde tu punto de vista, ¿qué medidas se deberían de estar tomando? Gracias, Elena, gracias por la invitación y también saludos a Roberto. Bueno, primero muy interesante las observaciones que hacen y sobre todo el que nos permita ver qué están haciendo otros países, sobre todo países similares, porque luego siempre se argumenta en México que, bueno, no somos Alemania, bueno, no somos Francia. No, pero sí estamos más cerca de Brasil y sí estamos más cerca de Chile y sin embargo son países que han hecho notablemente más. Varios puntos. Desde el punto de vista de la pandemia, pues es evidente que hemos fracasado por una estrategia que no ha sido deliberada, pero que no se ha dicho, pero en el fondo eso es lo que pensaron, el tema del contagio de rebaño. Yo creo que alguien les hizo pensar en el gobierno que pues, no pasaba nada, pues nos íbamos a contagiar, pues algunos iban a morir, pero pues, al final ya la mayoría íbamos a salir adelante y que todos no había que meter tampoco demasiados recursos a eso. Pues ya somos el tercer país con más muertes en el mundo, a pesar de que está subestimado, porque hay que multiplicarlo por 3.
O sea que no muy lejos vamos a andar rebasando incluso a los Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista de salud, un fracaso. Y desde el punto de vista económico también, porque al final del día, lo que ha ocurrido es que un porcentaje de la población, el que ha podido, pues sí nos hemos guardado en casa. Eso ha implicado, bueno, pues que entonces las ventas de los coches han bajado, las ventas de los supermercados han bajado, la economía se ha paralizado, pero un porcentaje muy importante de la población que se pudo haber quedado en casa con apoyos, no lo ha hecho, y tampoco ha salido a la economía pues para poderla mover y sin embargo ha puesto en riesgo su vida. Pongo un ejemplo. A ver, con el solo hecho de posponer, para no entrar a la discusión de cancelar, posponer un año el tema de Dos Bocas, que me imagino que anda costando cerca de unos 60, 70 mil millones de pesos al año, con eso tú hubieras podido darle 1,000 pesos por familia a 23 millones de familias en México. Entonces, no es un buen argumento cuando nos dicen en México que es que no somos Francia y no somos Alemania. No, no somos. Pero sí tenemos recursos que podríamos haber perfectamente reasignado, pues para enfrentar una cosa terrible que es que está en vida, está en peligro la vida de millones de mexicanos. Entonces, recursos sí hay. Coincido con Roberto que, bueno, los márgenes fiscales son más cortos, pero yo ya te doy nomás un ejemplo de prorrogar un programa, uno, por 60 mil millones de pesos, te da para 20 millones de familias. Y así nos podremos seguir con otros 3, digo, nada más por tener 2 en la mente. Entonces, sí hay manera de apoyar, y mi argumento nada más es que no es lo mismo caerse 50 centímetros que caerse 10 metros. Si tú dejas que se caiga tu población a un hoyo profundo, va a ser mucho más caro, mucho más difícil y mucho más doloroso salir adelante, y creo que esa es la estrategia de México. Aquí sí nos salieron más neoliberales que los más neoliberales de los últimos 40 años, que es que el mercado lo resuelva y que la gente se rasque como pueda. Eso yo creo que es neoliberalismo puro. Excelente reflexión que da Enrique y muy buenos datos que dio Roberto Martínez. Y pues vamos a corte y seguimos, no se vayan, para ver qué ruta tenemos que tomar aquí en México. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Y bueno, regresamos aquí sobre la respuesta que han tomado acciones los diferentes gobiernos para disminuir los efectos de la pandemia en las economías. ¿Han sido buenas medidas? ¿Han sido efectivas? ¿Cuál es la responsabilidad del sector empresarial y de la sociedad civil? Pues es lo que veremos más adelante. Ahora, Roberto, quiero preguntarte, ¿cuál tú crees que serían las 3 prioridades inmediatas en el ámbito macroeconómico que deberían de adoptar los países que están en América Latina y el Caribe para evitar una actual caída, para que la caída actual no se convierta en una recesión prolongada, digamos, en ese sentido, y hablemos de una V o de una palomita, y no nos quedemos de plano pues viendo para abajo nada más? ¿Y el sistema financiero resistirá esta crisis? Muy bien, bueno, pues correctamente, Elena, se vuelve muy, muy, muy importante el también, por supuesto, atender en el plano inmediato la emergencia sanitaria, pero por supuesto también se trata de una oportunidad para poder establecer bases firmes de reactivación económica que incluso pudieran tener un largo aliento y que le permitan a economías de la región salir fortalecidas. De ahí que, bueno, se vuelve como nunca muy relevante el tema de la resiliencia, construir resiliencia económica después de recibir un choque de esta magnitud para poder entonces, primero, fortalecer la capacidad fiscal de los gobiernos se vuelve fundamental, ¿no? Entonces aquí en México, pues como nunca, podría plantearse y discutirse y debatirse el poder, bueno, pues en vista de lo duro de la crisis, de la recesión y de la contracción, y además de los efectos muy peligrosos desde el punto de vista de cohesión social
desde el punto de vista de toda la parte que no se nos debe olvidar, ¿no? No solamente de proteger el empleo, pero el ingreso de las familias y la cohesión comunitaria, pues entonces es pues, pensar en la posibilidad de ir hacia una reforma fiscal de largo aliento. México es de los países que menos recauda tributariamente, no solo en la OCDE, digo, por supuesto es lo que mencionaba Enrique, ¿no? De que si nos comparamos con países más avanzados o más ricos, sino es de los países que menos recauda en toda América Latina y el Caribe, ¿no? Nosotros hemos monitoreado este tema de la recaudación y entonces ahí sí hay una enorme vulnerabilidad que puede ser corregida en el caso de México, ¿no? Luego, otra medida, ¿no? Desde el punto de vista también macrofinanciero es el hecho de que se consideren, bueno, se fortalezca la capacidad del sistema financiero en México y por supuesto, como se hace en otros países de la región, para aliviar la crisis inmediata de la asfixia financiera de parte de las empresas, ¿no? Particularmente de las pymes, el frenar la sangría de las pymes que están, pues, literal, bajo una mortandad muy pronunciada, y eso también moviendo palancas que no solamente son de carácter financiero, como de dar de subsidios o de dar garantías para préstamos, pero otros también, ¿no? Entonces es parte de la discusión fiscal, ¿no? Como en otros países que sí, de la región, ¿no? Estos países, ya mencioné Chile, también es el caso de Colombia, en donde se ha visto la manera de darle prórroga en el pago de impuestos a las empresas, particularmente a las pymes, porque si no, bueno, pues entonces se le contribuye a la asfixia financiera de los costos operativos. Y por el otro lado, pues también en el caso de Costa Rica se dieron apoyos directos a las personas empleadas en el sector formal principalmente, pero también en el informal, para que pudieran mantenerse en su empleo condicionado a que los patrones pues, no los despidieran, ¿no? Pero que sí hubiera medidas flexibles. Que estás hablando sobre el tema obviamente, de una reforma fiscal. México es de los países que menor recaudación tiene, pero por un lado, pues también es la consecuencia de que también los mexicanos sentimos que recibimos poco por lo que pagamos. Eso lo han demostrado muchos estudios. Y en este sentido, pues los apoyos económicos que dio México después del COVID-19, en el estudio de la OCDE marca que México es el lugar 23 de 24 países seleccionados, solo por arriba de Bahamas, ¿no? Si quieren, vamos a proyectar incluso esa gráfica. Y bueno, Enrique, ¿cómo consideras que esto afectará a la economía del país? O sea, con una política contracíclica, sin ninguna política contracíclica, que los efectos serán irreversibles y de no ser así, pues, ¿qué deben de hacer las empresas, los gobiernos estatales, que tú has hablado mucho de los gobiernos estatales, y por el otro lado, la sociedad civil organizada? Bueno, Elena, bueno, primero, yo creo que yo pondría todo el énfasis todavía en el salón de emergencias y de urgencias en el que estamos. O sea, estamos sin controlar el tema de la pandemia, por lo que el dinero que tengamos se tendría que enfocar a fortalecer la capacidad hospitalaria, a fortalecer la capacidad de hacer pruebas. Está más que probado que los que han hecho pruebas son los que han contenido. Y aquí verdaderamente liderado por un pésimo funcionario público, nos ha hecho creer que el camino que estamos siguiendo es el correcto, cuando obviamente es un fracaso. Lo que yo insisto, no puedes dejar morir a las empresas. Es carísimo generar empleos en una economía, carísimo. Y entonces es mucho más barato, mucho más rentable, además de socialmente justo, contener esa caída, que es a lo que se refiere Roberto, que han hecho muchos otros países. Ha habido apoyos a las empresas para que mantengan los salarios de los trabajadores, cada quien de acuerdo a sus capacidades, pero México las tiene. Y entonces, en el corto plazo, el gobierno federal tiene que reaccionar. Pero como algunos somos un poco pesimistas sobre su capacidad de hacerlo, pensamos que hay que focalizarse en lo local. Hay que focalizarse en los estados. Incluso en el caso de la recaudación que menciona Roberto, yo creo que la recaudación del futuro tiene que ser en lo local, en las ciudades, en el tema, por ejemplo, de los prediales. Porque a mí no me gustaría como mexicano pagar más impuestos para que en lugar de que fuera a dar a los hospitales, fuera a dar a un Tren Maya o para que fuera a dar a una segunda refinería. Eso yo no estaría dispuesto a pagar más, que además somos los que lo vamos a pagar, ¿sí? Entonces, yo no veo el ambiente para una reforma fiscal a nivel federal. Sin embargo, creo que hay que empujar, que además hay una enorme oportunidad para hacer modificaciones fiscales en lo local,
pero donde las personas podamos ver los beneficios concretos e inmediatos. Porque, repito, si no, lo metemos ahí en la licuadora y se pierde. Primero la emergencia, que es donde seguimos ahí, y sí coincido con Roberto, que hay que ir viendo el tema fiscal, pero desde lo local, de ninguna manera desde lo federal. Excelente. Pues vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias a los dos. Yo soy Elena Achar y vamos a tener nuestro próximo programa con los dos mismos invitados para hablar, obviamente, pues, cómo hacer frente a estas devastadoras predicciones en el aumento de la pobreza y las recomendaciones de la OCDE ante una inminente crisis social, pero también sobre qué podemos hacer desde la sociedad civil y las empresas. Enrique nos dará una gran receta al respecto. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo programa de La Ruta Crítica. Mundo Ejecutivo presentó. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento.